De nuevo, Radio Voz Libertaria, 5 minutos con la Resistencia. Hoy, lunes 30 de noviembre. Mis invitados, Marcelo Crobato y Ildemaro Ferrer, que se encuentra en los Estados Unidos. En la primera parte, pues, analizamos la situación de los 27 días del proceso de las elecciones de Estados Unidos y le dimos un toque técnico, pues, al tema de Venezuela. Vamos a tratar entonces de dedicarle esta segunda parte a profundizar un poco o bastante sobre la situación que lamentablemente sufre nuestro país. Bueno, Marcelo y Ildemaro, esta semana que ha pasado, pues la información caliente fue la situación de los niños, de 16 niños, para ser más específico, que lamentablemente pues el despiadado gobierno de Trinidad Tobago pues los echó a la mar como para que se los tragara el agua, ¿verdad? Y incluso hubo días que ni siquiera se sabía dónde estaban esos pobres niños y algunos otros adultos. Pero lo que sí es cierto, pues es que se desnudó aún más la tragedia que día a día aumenta de los venezolanos buscando salir del país en busca pues de un pedazo de pan y en busca, ni siquiera es de una gran vida o de un sueño americano como algunos señalan a los que se van para Estados Unidos, sino buscando, aunque sea pues sobrevivir. Eh, ¿Qué opinión pues le merecen ustedes esa situación y el hecho también pues que la moneda prácticamente venezolana, el bolívar, desapareció? Desapareció el hecho de que ahora quien no tenga $30 no puede sacarse una muela o 35. El que no tenga dólares no puede reparar su coche. Y como si fuera poco, pues la paridad, por así llamarla, o sí, el cambio dólar bolívares es algo así como supera ya 1.087.000, algo así. Ya yo incluso perdí como la cuenta. Esos dos temas, con otros bueno, que da incluso grima conversarlo, como es que se está hablando ahora de tráfico de órganos de niños y adultos, se está hablando de gente que secuestran para enviarlas y sacarle, bueno, órganos. Vamos a empezar por allí, Marcelo y Ildemaro. Vamos a empezar para entonces caer en los dos temas principales desde el punto de vista político, que son lo que es el evento que están convocando para el 6 de diciembre y el otro evento que están convocando estos falsos vestidos de oposición, que es esa consulta. Vamos a empezar por lo primero. Marcelo. ¿Por qué quieres que empecemos? ¿Por el crimen de lesa humanidad cometido por Trinidad? ¿Cómo se va agudizando esa crisis humana, social en Venezuela? Bueno, va y seguirá agudizándose porque no hay ningún viso de que pueda mejorar, porque para eso tendría que haber un cambio en el sistema político-económico y en la criminalidad que gobierna. Venezuela se está somalizando, se parece a Somalia. ¿Cómo no? Yo prometí un artículo al respecto hace un tiempo y no he tenido chance porque la situación obliga a otros temas. Pero en Somalia había grupos criminales que dominaban ciertas zonas del territorio. Entonces, cuando alguna empresa internacional quería hacer algún trabajo ahí, alguna prospección minera, iban a hablar con el grupo criminal y le pagaban los impuestos a este grupo criminal como si fuera gobierno. Punto. Ellos no tenían nada que ver con el gobierno, pero el gobierno no tenía ninguna injerencia ahí. Más o menos como sucede en el 23 de enero en la propia Caracas, que el gobierno no tiene ninguna injerencia. O como ahorita hay un caso que los colectivos y los del FAE supuestamente habrían secuestrado y está desaparecido un boliburgués que es cercano a Cilia Flores, o sea, ya no está respetando a nada. O sea, el gobierno no puede darle seguridad ni siquiera a sus propios testaferros. O lo del arco minero. El arco minero, donde directamente quien manda es la guerrilla colombiana. Ya eso es una situación de somalización total. Entonces, mira, de hecho, Venezuela no existe como país. Decir Estado fallido es darle mucho mérito. Claro. Venezuela es un terreno habitado, más nada.
pero no hay un gobierno, no hay una sola institución que pueda decir que es gobierno o que represente alguna forma de gobierno. Cada uno es un PRAN en su territorio, incluso algunos de oposición, porque me llegó una denuncia de un vecino de Chacao que porque estaba protestando por el problema con las exageradas tarifas de aseo urbano con las que están matando a los comerciantes de Chacao, que ya también los estaba matando la cuarentena, entonces ahora a esta persona le enviaron a una cárcel común porque estaba agitando en las calles. O sea, ya se puede hablar mal de los planes de oposición del gobierno y los planes de oposición. O sea, ya no hay nada que parezca gobierno en Venezuela. Es un pranato total. A ver, Ildemaro, Bueno, sí, dame tu última análisis sobre la crisis. La crisis es muy profunda y como lo dice Marcelo, es verdad, es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis de seguridad. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Bueno, entre las vías que yo veo, lamentablemente nosotros tenemos que reformar nuestra nación. ¿Por qué? Nuestra nación hoy en día no existe como país, como bien dijo Marcelo. ¿Por qué? Porque está segmentado los territorios. En la parte sur domina un grupo iraníes, rusos, chinos, parte del ELN. En la parte noroccidental y el oeste propiamente del estado Táchira domina la guerrilla y uno que otro paraco, de la fuerza esta de los paracos, ¿verdad? Y en el centro dominan lo que son los colectivos armados del régimen. Entonces, se ha segmentado el país. Es muy difícil una solución por la vía o bien del régimen usurpador o bien por la vía de los traidores de la MUD. Ninguno de los dos tiene la solución en la mano. Ninguno de los dos. Entonces, allí en Venezuela nosotros necesitamos, como hicieron los norteamericanos con la primera constitución, que no es la que tenemos actualmente aquí en los Estados Unidos. Hubo una constitución inicial cuando la época de la Confederación, de los 7 estados confederados, que no se pudieron poner de acuerdo para hacer una constitución para todos los Estados Unidos. Y lo que hicieron fue que tomaron como decisión quemarla en la hoguera. Y nace la segunda constitución, que es la que existe actualmente, donde se siguen los parámetros de lo que es una república, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la palabra democracia en ninguna constitución, ni en la de toda la nación, ni en los estatutos de los 50 estados, existe literalmente la palabra democracia. ¿Por qué? Porque los padres fundadores le tuvieron mucho temor a la palabra democracia, porque cualquier populismo que hiciera una mayoría circunstancial en determinado momento podía cambiar las reglas de juego. Y por eso no la mencionaron. La ponen en práctica, mas no la mencionan. ¿Me explico? Para evitarse eso. Entonces, aquí por eso esto es una república y cada estado tiene sus propias normas. Y la Constitución Nacional abarca toda la nación con todas las enmiendas que tienen. Por ejemplo, la enmienda que mencionó en la primera parte Marcelo, que es una propuesta de George Washington, pues, de que todo el mundo tiene, todo ciudadano americano tiene el derecho. La segunda enmienda. Claro, a estar armado, pues, y es verdad. Pues precisamente por eso que aquí no hay revuelta, ni aquí ninguno puede hacerse cacique con respecto a otro, porque aquí todo el mundo está armado. Y con respecto a lo que él dijo, pues que están agotados en las almerías, las armas, los cartuchos y todo, es verdad, hasta 15 días le dan para poderle entregar el arma o entregar los cartuchos a la gente por la fuerte demanda a raíz de lo que está ocurriendo en estos momentos políticamente en el país. Ahora bien, nosotros tenemos que reformar nuestra Carta Magna. Lamentablemente nosotros, las constituciones hispanas sobre todo, todas, partiendo desde España hasta la Patagonia en Argentina, todas cumplen con los 10 principios del Manifiesto Comunista de 1848 y después se le han ido sumando las 4 vertientes del socialismo cultural de Antonio Gramsci. Por eso es que nuestros países viven secuestrados prácticamente y nunca van a salir a flote. Porque si nosotros no extirpamos esos principios de nuestra constitución, estamos muertos. Entonces, todas las constituciones nuestras, desde la de 1819 hasta la de Chávez, cumplen con esos principios. Okay.
Ahí está nuestra desgracia. La única constitución que no tiene esos principios fue la constitución de 1811 que redactó Juan Germán Rocio. Y es por eso que yo siempre la tomo como modelo. ¿Me explico? Porque esa constitución de Juan Germán Rocio es una constitución muy similar a la constitución norteamericana. Ok, Demaro, pero la realidad de Venezuela en este momento, yo creo que en el fondo tampoco es de orden constitucional. La situación de Venezuela es muchísimo más grave porque se trata de que hay unas bandas criminales que nos han secuestrado el país, por un lado. No lo pero, por la vía electoral no lo vas a poder. Por eso. Entonces, para que los que nos ven y nos escuchen, sobre todo los que están en Europa, acaben de entender la situación de Venezuela, vamos a intentar acercarnos de manera bien cruda a la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Hay una banda criminal que lidera Nicolás Maduro con sus socios, ¿verdad? Que nos tiene secuestrado el país simple y llanamente porque tiene controlado el monopolio no solamente de las armas de la República, sino que también tiene socios armados, como bien ustedes dos los han señalado. Pero por otro lado tenemos otro secuestro de lo que yo llamo, Luis Ortiz llama, las bandas delincuenciales de factores politiqueros, porque no son políticos, ¿verdad? Que con carpetas simulando partidos políticos se hacen pasar como opositores de esa banda criminal, pero resulta que ya sabemos a esta altura que lo que son es cómplice de ellos y que prácticamente se han repartido, sobre todo ha quedado evidenciado en esta gestión que se llama el itinerato de Juan Guaidó del año 2019 a lo que va del 2020, que lo estamos prácticamente cerrando. Se ha evidenciado que lo que están los dos es cohabitando para saquear la riqueza que es de todos los venezolanos. Ahora bien, eso es la realidad. Yo espero que ustedes puedan compartir este comentario conmigo. Si no lo comparten, pueden refutarlo. Pero voy a la pregunta entonces central. La banda criminales de Maduro intenta el 6 de diciembre ir a un fraude llamado elecciones para intentar, así lo vemos nosotros, legitimarse de cara al mundo. Eso por un lado. Pero yo creo que es más grave, y ahí viene mi pregunta, una consulta plebiscitaria que está formulando Juan Guaidó con el G4, ¿verdad? Que intenta de nuevo engañar a la colectividad venezolana. ¿Consideran ustedes que es así o qué piensa Marcelo Crobato y qué piensa Ildemaro Ferrer de esa consulta? Porque yo lo otro lo descarto a un lado. Lo otro es como mojar en lo húmedo. ¿Qué opina Marcelo sobre la consulta plebiscitaria que hoy, por cierto, empieza a tomar fuerza en las redes sociales con influencers de todo tipo, que ya hablaré de dos específicamente? ¿Tu opinión, Marcelo? Bueno, la fantochada del 12 de diciembre tiene una razón de ser. El periodo constitucional de los diputados se termina el 5 de enero del 21. Sí o sí. Ahí no hay nada que hacer. La Constitución es clara y es específica. No es posible prorrogar ese periodo constitucional de los diputados. Quisieron implantar la tesis de la continuidad administrativa. Entonces dicen, bueno, como no hubo elecciones, continuarán, pero la Constitución no dice nada de eso. Dice, se termina, punto. Ahí no hay para dónde agarrar. Entonces, de hecho, no les compraron la tesis, no consiguieron sostenerla, incluso internacionalmente, no consiguieron sostenerla. Por eso inventaron la consulta, para decir, bueno, vamos a tratar de mostrarnos como los líderes elegidos por el pueblo que está secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, esa es la idea, tratar de darse legitimidad para que esta asamblea que se termina sí o sí el 5 de enero pueda continuar. Entonces puedan seguir por todo el mundo diciendo, soy diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, soy el presidente interino de Venezuela, y dentro de 10 años puedan seguir diciendo, seguimos siendo diputados, seguimos siendo el gobierno interino. ¿Para qué? Para seguir manejando los fondos, porque ellos saben que no van a sacar a Maduro.
están muy claros que no lo van a lograr porque ni siquiera lo han intentado. Pero ¿qué les interesa? Los fondos, los recursos de la ayuda humanitaria, todo lo que se les dio para el 23 de febrero, el día del sí o sí, el año pasado, para el 30 de abril, para ayudar a los refugiados, para ayudar a los militares que el 23 de febrero cruzaron a Cúcuta y los dejaron morir ahí porque los botaron de los hoteles porque no pagaron las cuentas donde los alojaron y se comprometió el gobierno interino a cubrirlos, que el propio Calderón Berti denunció los hechos de corrupción y él fue destituido y los denunciados por corruptos fueron premiados con nuevos cargos. Bueno, ahí tienen muchos fondos para manejar. Esas ayudas, los recursos de Citgo, los recursos de monómeros, todo eso. Con esos recursos, ellos pagaron los intereses de los bonos de PDVSA. En su momento yo dije que no se podía pagar porque esa deuda era ilegítima. Lo pagaron. Después empezaron a decir, no, es que ahora sí estamos en condiciones de demandar la nulidad. Es que ellos tenían que estar en condiciones el primer día, porque desde el momento en que se contrajo esa deuda, ellos debían estar en condiciones de demandar la nulidad, porque tenían que saber que esa deuda era ilegítima, pero la pagaron. Entonces, como la pagaron, ya no pueden decir que es ilegítima, porque cualquier tribunal les va a decir, ya la legitimaron. Esta deuda que ya pagó. Claro. Entonces, ellos tengo entendido que alrededor de 80 millones de dólares era lo que le correspondía a sus boliburgueses, le causaron un daño patrimonial a la República de alrededor de 4.000 millones de dólares, que es la deuda reconocida y que ahora no hay forma de sacársela encima. Bueno, para todos esos hechos de corrupción, para manejar los fondos de Citgo, los fondos de monómeros, la ayuda internacional, la ayuda humanitaria, y para darse la bomba y llegar en cualquier parte diciendo yo soy el diputado, soy el canciller de Guaidó, soy el embajador de Guaidó, para todo eso están inventando esa fantochada que no sirve, no tiene ninguna función, porque tú la ves, ¿en qué se diferencia del 16 de julio del 17? Es poco más o menos lo mismo, que le hayan cambiado las preguntas. Da igual, cuando uno lo ve es exactamente lo mismo. ¿Qué hicieron el 16 de julio? Bueno, a las 2 semanas estaban guardando espacios, traicionaron la guarimba, ya habían traicionado a muchos militares que habían tratado de alzarse, traicionaron a los de Operación Jericó de la Fuerza Aérea, traicionaron a Oscar Pérez, traicionaron al capitán Caguaripano, a todos ellos, que es lo que quieren, dinero, simplemente su problema es negocio, no es Venezuela. Venezuela es un gran negocio, un productor de dinero para ellos, que no es tanto como puede producir para la revolución, pero tampoco ellos son tantos, ellos pueden vivir muy bien con lo que se están robando. Por supuesto. Bueno, Ildemaro, tu visión sobre esta consulta de Juan Guaidó y de la MUT. Bueno, ¿a qué están jugando esta gente realmente? A lo que acaba de explicar Marcelo, aparte de eso, que la consulta comienza amparándose en el artículo 70 de la Constitución. Ajá. Debió haberse amparado más bien en el 233 y en el 333, no en el 70, ¿verdad? Si es que van a seguir aplicando la Constitución chavista, pues, porque es que ellos adoran la Constitución chavista. Ellos dicen siempre en nombre de la Constitución. Así que con esa Constitución, el chavismo y el madurismo nos tiene 22 años secuestrados, porque esa Constitución fue hecha para eso. A mí nunca se me olvida el día de la consulta para la aprobación de la Constitución, que era cuando el deslave de Vargas, la desgracia de Vargas, a las 12 de la noche salió en la oficina presidencial Chávez, muy bien trajeado, solo, y dijo solo esta frase: todo está consumado. Ya de ahí para adelante, lo que nos vino a nosotros fue tragedia. Así es. Todo está consumado porque esa era la constitución que él quería para poderse aprovechar y secuestrar a la nación completa y hacer todo lo que han hecho durante 22 años. Ahora, si a los venezolanos en 22 años de fracaso no le bastan, caramba, yo no sé cuándo se van a dar cuenta, cuándo van a despertar. Porque si nosotros en esta tragedia que se conoce a nivel planetario y se conoce no por los politiqueros de la MU, sino por la diáspora, que fue la que dio a conocer al mundo la desgracia y la tragedia de Venezuela, no los politiqueros, porque los politiqueros viven en grupos de élite y de status quo en combinación con el chavismo. Fíjate tú que todos los políticos que han estado presos han salido tranquilamente y unos están en España, otros están aquí. Ahora, ¿cuántos militares han salido que han podido fugar?
que yo recuerde 2 o 3, los que se fugaron con el que era sindicalista, con Ortega. Con Carlos Ortega. Con Carlos Ortega, que dos creo que están en Costa Rica y otro está, no sé dónde estará hoy en día. De los demás, ninguno ha podido salir de las cárceles venezolanas. ¿Ah? Correcto. Capitán Salazar, sí. Que se fugó un poquito después que yo le di el apoyo necesario para que pudiera... Bueno, exacto. Pero ¿quién más? Si hay 100 y pico todavía secuestrados. ¿Ah? Sí. Pero los políticos salen y llegan tan tranquilos a España, a Europa, bueno, ahora, a Estados Unidos y a otros países. ¿Ah? Por cierto que vi una entrevista muy interesante de Alejandro Marcano a su colega y periodista Roberto Olivares, que me gustó muchísimo, de parte de muchísimo, porque esa es una de las características que me agrada mucho de Roberto, ¿no? Que es muy franco, como tenemos que ser los seres humanos, los venezolanos. Claro. Y cuando le preguntaban sobre Ronald Carreño, lo dijo claramente, lo dijo así, textualmente lo dijo: mira, yo en el fondo me contento, porque eso es lo que él merece. Porque todos los que le venden el alma a ese diablo que es el madurismo y el chavismo, deben de pasar por allí, los convierten en lo que uno llama las barajitas, para después canjearlas, para ellos seguir cohabitando en esos dos grupos que ya los definí como delincuentes y bandas criminales. Cabalgan sobre las ruinas del país. Así es. Entonces, fíjate, la situación es que hoy estamos viendo pues una aparente campaña electoral millonaria que se expresan en los que llaman los alacranes y en los candidatos que supuestamente son del chavismo, pero también empezamos a ver hoy, y yo los invito a que busquen las redes sociales. Y hay muchos de la MU que van detrás de la puerta. Así es, pero vamos a ver la cara de los criminales de Maduro, que es el evento del 6, pero también vamos a seguir revisando lo de el llamado de Guaidó de la consulta. Hoy en las redes estamos viendo ya la inversión millonaria que empieza a aflorar, ¿verdad? Incluso con los que uno puede llamar los anclas. Y yo voy a referirme directamente a un venezolano que no podemos negar que ha sido un buen artista, que es una persona carismática, que es una persona que cuando quiere hacer llorar, llora, dramatiza, como es Frankie Virgüe, que honestamente a partir de hoy yo le pierdo mucho respeto. Y sale hoy pues con el libreto en la mano, yo imagino que se lo entregó el mafioso de Alberto Federico Rabel y Leopoldo Castillo, manipulando ya al ciudadano con el tema del llamado a la consulta. Pero también salió otro personaje que me llamó mucho la atención, que es esta chica que tenía aquel programa recorriendo a Venezuela, que se llama Valentina Quintero. Valentina Quintero, que por cierto, es bueno señalar que ella siempre ha expresado ser comunista y hasta firmó una vez un documento, yo no sé si favorable a Fidel Castro. Tú me puedes ayudar a recordar eso. Es uno de los firmantes de los 911 firmantes. De los 911 firmantes de ese documento. Correcto. Entonces, esta señora, que nosotros la podemos también llamar, esas figuras que llaman ahora los modernos influencers, o que otros los llaman anclas, bueno, ya empiezan a salir, porque por supuesto, y voy a hacer este relato para después formularle la pregunta. Yo estoy diciendo hoy, Marcelo y Ildemaro, que acaban de inventar otro logo como parecido a aquel logo del puñito del 2015, con aquel puñito que engañaron a todo el mundo, interpretando la necesidad de la unidad, y el engaño es lo que hoy expresa precisamente Juan Guaidó. Juan Guaidó es el último presidente de la Asamblea que se expresa en esa consulta del 2015, en esas elecciones. Pero ahora inventaron otro logo que se llama algo así como levantemos la voz, venezolanos levantemos la voz contra Maduro. Ese es el eslogan que empiezan a vender ellos, como el puñito. Porque, por supuesto, no vamos a esperar que aparezca Ramos Ayú o Rosales o Julio Borges o el mismo Leopoldo López abiertamente llamando a la consulta, porque ellos saben que aparecer ellos significa apartar más bien a la gente, ¿no? Sí, pero de nuevo engañar con esas estrategias muy bien elaboradas.
Entonces la pregunta es, Marcelo, la pregunta, Ildemaro, ¿hasta dónde creen ustedes que esa ciudadanía que ya está movilizada va a poder permitirse que lo vuelvan a engañar como en el 2015? ¿Crees tú que esta inversión millonaria que están haciendo estos delincuentes de la MUD podrán de nuevo engañar al pueblo venezolano, Marcelo, y después tú, Ildemaro? Poder no van a poder, pero van a mostrar que sí lo hicieron. La última encuesta de Mega Análisis muestra que, por ejemplo, para la consulta, las elecciones de Maduro, se espera una participación alrededor del 13-14%. Para el gobierno para la dictadura es fácil, porque ellos agarran a los empleados públicos, a los que reciben misiones, a los que están en misión vivienda, los van a buscar y dicen, usted véngase que va a votar. Entonces van a votar sí o sí. Pero la misma encuesta dice que hay muchísima desconfianza en que esas elecciones puedan servir para algo. Más difícil lo tiene el interinato, porque ellos no tienen con qué presionar a la gente y se espera una participación alrededor del 8,5%. Así es. Por eso es que lo van a hacer vía internet, que bajes una aplicación y puedes votar por ahí, porque como no va a haber la cantidad de gente en la calle, que ellos pueden decir, mira, ¿cómo está la gente? Porque el día del 16 de julio sí había cantidad de gente, fueron 3 días y la gente fue a firmar. Yo mismo, siendo preso político, firmé y veía que había cantidades de personas en la calle. Bueno, ahorita no va a haber nadie, pero pueden decir, no, es que por internet recibimos 10 millones de participaciones, 15 millones, 20 millones. Bueno, piden y Guaidó para lo que salga. Entonces, ese es el mecanismo. Por eso que lo hacen por internet. Pero la realidad es que nadie cree en ellos. Y hay que demostrarlo. Por eso mi artículo de esta semana, que el martes en la tarde noche va a salir publicado junto con su video, se llama Gritemos, el emperador está desnudo. Como decía el cuento de el niño que, o sea, nadie se atrevía a decir que el emperador estaba desnudo porque la tela supuestamente no la veían las personas que eran estúpidas, y un niño muy sinceramente dijo, miren, el emperador está desnudo. Y todos dijeron, sí, está desnudo. Y ahí se dio cuenta el emperador que lo habían engañado. Bueno, gritemos, el emperador está desnudo, vamos a desnudar a estos desgraciados. Bueno, perfecto, Marcelo. Bueno, Ildemaro, dame tu visión de los acontecimientos. ¿Qué crees tú que va a pasar? Es una burla más a la nación venezolana, a los venezolanos que están allá y a los que estamos fuera. Es una vulgar hipocresía de ellos, porque ¿cómo va a salir Guaidó a dar un mensaje si su jefe político, que es Leopoldo López, está manifestando en todas las conferencias y entrevistas que le dan de que él quiere cohabitar y gobernar con el chavismo? Entonces, ¿para qué sale él a luchar si él quiere seguir fusionado con el chavismo? Si la plaga que es el chavismo tenemos que desplazarla totalmente. Entonces, yo no entiendo cómo los venezolanos vayan a apoyar a una mesa de la unidad bajo esos parámetros. Lamentablemente, las masas en política no piensan, son llevadas y los obligan prácticamente a través de sus estómagos. Es muy triste, pero eso es un fracaso. Y como dijo Marcelo al comienzo, el 5 de enero del 2021 esa asamblea desaparece. No hicieron en los 5 años lo que debieron haber hecho realmente y lamentablemente se tienen que ir. Y el chavismo se va a apoderar no solo ya del espacio físico, sino que ya se va a apoderar de acuerdo a su CNE, que lo tienen secuestrado. Esa es la triste realidad. Es decir, bueno, eso es pan y circo, nada más, pan y circo. Bueno, lamentablemente también se nos ha acabado el tiempo de la segunda parte. Yo prometo desde el día de hoy con ustedes, Marcelo y Ildemaro, que a partir de la próxima semana vamos a tener una batería de programas, no tanto para seguir haciendo el diagnóstico de la lamentable situación de Venezuela, sino para empezar a crear debates que apunten hacia las diferentes posibilidades de la salida de la crisis política venezolana. Bueno, quiero de nuevo, por supuesto, agradecerles que me hayan acompañado de nuevo en este programa 5 Minutos con la Resistencia a través de la plataforma Radio Voz Libertaria de Venezuela,
Y Marcelo, un minuto para el mensaje a los venezolanos para que no se dejen engañar. Y luego tú, Ildemaro. Mira, la realidad es que si votar sirviese para algo ya lo habrían prohibido. Entonces, no se puede ir a votar el 6 de diciembre. Y sabemos que la oposición no tiene ninguna intención de liderar a Venezuela. Lo que quieren es convivir. Entonces, algunos me dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. En estos días, un amigo que fue militar, él me decía, él está en Venezuela, y me decía, mira, es que no sé, yo no sé si ir a votar o no, porque no sirve, pero ¿qué voy a hacer? Yo le dije, tú fuiste militar, sí, y eres militar de corazón, de verdad, sí. ¿Qué hacen los militares cuando tienen que pelear una batalla que saben que simplemente la van a perder, que no hay forma de ganarla? Dice, morir con dignidad. Bueno, vamos a morir con dignidad. No vayas a votar. Si el resultado va a ser el mismo, vayas o no vayas, aunque sea, conserva tu honor. Que ellos no puedan robarte tu dignidad. Se robarán todo lo demás, que igual lo van a hacer, pero consérvate digno. Que bueno, para que te despidas, Ildemaro, el llamado la fama no es prestigio. Pueden haber muchos influencers con fama, pero no tienen prestigio, ¿verdad? Su prestigio es nulo. Entonces, allí lo que hay es que levantarse y abstenerse de votar. Y a quien le pregunten, no voto porque ninguno de los dos son la solución. Necesito una nueva casta política que nos saque y nos aflote, que nos haga emerger fuera del laberinto de estos 22 años de sacrificio en los cuales nos han tenido a todos los venezolanos. Pero no vale la pena ir a votar. Lamentablemente, ni vale la pena ir a colocar el nombre de uno en una encuesta a través de un internet para mantener a esta gente que ambos bandos son una cuerda de parásitos del Estado. Parásitos del Estado. Bueno, muchísimas. Hay que execrarlos del Estado para poder limpiar a este. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Ildemaro. Ellos fueron mis invitados de hoy y como ellos lo han dicho y yo, por supuesto, acompaño, rechacemos no solamente esa mentira del 6 de diciembre, sino que rechacemos con más fuerza la trampa que nos está montando de nuevo la MUD para engañarnos, para ir a unas elecciones para el próximo año con estos bandidos que nos están secuestrando el país. Muy buenas noches y será hasta el próximo programa. Gracias, Marcelo, y gracias, Ildemaro. A la orden, Luis.